Bueno, muchachos, continuando con este tema, la adultez media, vamos a pasar ya pues como a puntualizar algunos asuntos bien relevantes en relación con el desarrollo cognitivo de la adultez media, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos que según diversas investigaciones, bueno, Shaike hizo un estudio longitudinal donde cada 7 años se evaluaron las habilidades mentales de algunas personas de mediana edad. Pueden concluir que aunque puedan empezar a tener deterioros físicos, encontraron que las personas en mediana edad están en la cúspide de sus facultades. Entonces, miren, es tan interesante, tan importante, tan relevante, es que a pesar de que hay unas pérdidas a otro nivel físico, digámoslo así, de músculo, de eso que estábamos hablando en el anterior video, aquí ya nos están diciendo que están en la cúspide de sus facultades, en la cúspide de su conocimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Horn y Cattell estudiaron la inteligencia fluida y cristalizada. Entiéndase la inteligencia fluida como esa capacidad para resolver problemas nuevos, ¿cierto? Que requieren pocos conocimientos previos o prácticamente pues ninguno. Y este pues alcanza su máximo nivel en la adultez temprana, ¿cierto? Digámoslo así que las personas en la adultez media van a tener una tendencia a perder, digámoslo así, esa inteligencia fluida, esa capacidad de resolver esos problemas nuevos, pero se compensa, esa consecuencia se va a compensar con la inteligencia cristalizada, ¿cierto? Entonces, aquí vemos esto, ya la inteligencia cristalizada es la capacidad de recordar y usar la información aprendida en la vida. Entonces ya aquí nos están diciendo, mejora en la edad media y muchas veces hasta casi al final de la vida. ¿Sí? Entonces otra vez lo que estamos diciendo ahorita, las pérdidas de la inteligencia fluida son entonces compensadas con la inteligencia cristalizada. La pericia, el concepto de pericia, con el aumento de la edad aumenta esa experticia, esa experiencia, ese volverse un experto, un teso en algo. Eso es un tipo de inteligencia cristalizada donde la persona muestra una competencia cada vez mayor para resolver problemas de su campo. Entonces, este tema es muy teso porque nos está diciendo que una persona en esta edad ya debería tener las capacidades y estarían con las facultades de poder ser un experto en un tema o en un saber específico. Podemos decir que puede empezar a convertirse en un perito, es decir, a evidenciar su pericia en algo en específico, y todo esto como consecuencia del fortalecimiento de su inteligencia cristalizada, ¿sí? Entonces, este concepto es bien importante. El desarrollo cognitivo en la adultez media implica pérdidas y ganancias de diferentes habilidades. Bueno, ya sabemos que la actividad física pareciera que además de mejorarnos el tema muscular y todo el tema pues que habíamos mencionado ahora, pues también parece que mejora, nos ayuda a mejorar el funcionamiento cognitivo, en particular o específicamente la inteligencia fluida. Miren esta fotico aquí presente, dice a los 42 se empezó a meter en el barril del chavo del 8 a los 42 años, ¿cierto? Bueno, muchas personas que se consideran creativas alcanzan sus logros en la Edad Media. Todo esto como resultado, como consecuencia de un conocimiento profundo y muy organizado de un tema, una motivación intrínseca, es decir, interna, pero también un fuerte apego emocional a su trabajo. Los adultos medios actuales tienen más preparación académica, aparecen de pronto algunas dificultades para el acceso al trabajo o a participar de algunos proyectos, pues empiezan a ponerles, digámoslo así, problema para trabajar, para la oportunidad de trabajar. De ahí pues que cuando veamos la película a la cual vamos a hacer el análisis, me gustaría que revisaran muy puntual esta parte del acceso al trabajo y los beneficios o no que pudiera tener, digamos, un empleador, una empresa, una institución, de tener una persona con esta edad o que está vivenciando esta etapa
cómo podría contribuir al desarrollo de las metas o de los objetivos propios de esa empresa, ¿cierto? Algunos adultos deciden continuar, retomar o también incluso iniciar un proceso de formación académica, ¿sí? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. En esas investigaciones, digámoslo así, Papalia nos nombra allí en el documento, si ustedes de pronto lo recuerdan, nos nombra que, digamos que esas personas con un funcionamiento cognitivo superior en ese estudio que se hizo tenían las siguientes características. Primero tenían un alto nivel educativo, lo que quiere decir pues que el funcionamiento cognitivo está muy de la mano del nivel educativo. Son personas muy flexibles, pilas con eso, flexibilidad mental, una función ejecutiva muy importante, flexibilidad mental, una habilidad que le va a permitir al ser humano adaptarse a los cambios, adaptarse a las nuevas formas de vivenciar, de trabajar, de actuar, de pensar si es posible. Entonces una persona flexible, digámoslo así, va a tener una mejor posibilidad, según estos estudios, de tener un funcionamiento cognitivo superior. También personas con profesiones o que se hayan dedicado en su vida a profesiones bastante complejas también están allí. Y que escojan como parejas de vida, como esposos, esposas, compañeros de vida, no sé, si ese fuera su proyecto de vida, una persona con una alta capacidad cognitiva también, unas familias fortalecidas, no hay familias perfectas, pero sí podríamos decir que unas familias fortalecidas con muy buen acompañamiento, con un funcionamiento, con un nivel de funcionalidad, digámoslo pues así. Y yo pensaría que las cosas más importantes es que llegar a esta edad y lograr sentirse satisfecho, ¿cierto? Yo pensaría que, pues, de acuerdo a la experiencia, tal vez no tenga todavía esa etapa, no estoy vivenciando esa etapa, pero hasta el momento las que he vivido y las personas que he conocido refieren y se encuentra uno con que precisamente el origen de esas crisis está de la mano de mirar hacia atrás, creo que en algún momento se los había nombrado, mirar hacia atrás y pensar, o sea, mirar en retrospectiva y concluir que no ha hecho lo suficiente, no ha cumplido lo que se propuso o que lo que hizo no era lo que esperaba o como lo esperaba. Es decir, si la persona no se siente satisfecho con sus logros, pues hay mayores posibilidades de que se sientan muy mal, que se sientan afectadas, incluso pues hasta desencadenar trastornos mentales, ¿cierto? Pero, como nos dice acá, si la persona se siente satisfecho por sus logros, entre las otras características que les nombré, pues puede ser que la persona evite determinadas crisis o digamos que las supere de mejor manera, porque si lo miramos desde la perspectiva de Erickson, pues las crisis no son asuntos negativos, sino que son oportunidades, digámoslo así, que si se superan o se trasciende, pudiera representar un aprendizaje muy importante. La resolución de esa crisis entonces trae pues una fortaleza, una virtud, pero si lo miramos desde esa perspectiva, pues evitaría, si la persona se siente satisfecha con sus logros, evitaría pues que se genere en mayor medida o que las consecuencias sean mucho mayores de las vivencias de determinadas crisis cuando nos enfrentamos a las diferentes etapas de la vida, a esos diferentes cambios en la vida. Entonces, para seguir con este tema del desarrollo cognitivo, las personas empiezan a prepararse para el retiro laboral, aunque siguen siendo muy importante para ellas mantener su salud física, cognitiva y emocional. Bueno, eso lo nombramos, relevante a nivel de desarrollo físico, enfermedades, la pérdida de la capacidad sensorial, hábitos de vida, apariencia física, sexualidad, ¿cierto? Enfermedades, bueno, todo esto a nivel de desarrollo físico y a nivel de desarrollo cognitivo, podríamos hablar de la vida laboral, el impacto que tiene la educación, la experiencia y las capacidades cognitivas, ¿sí? Los empleos, negocios, bueno, todo esto, cómo va a favorecer o no
digámoslo así, ese desarrollo cognitivo. Acá pues aparece nuevamente el tema del pensamiento postformal que habíamos mencionado en el anterior tema, en la anterior etapa. Aparece ese razonamiento intuitivo que es propio del desarrollo cognitivo de esta etapa. Es un razonamiento intuitivo, digámoslo así, que es, volviendo al tema de la experiencia, es como esa capacidad que tiene la persona para decir, digámoslo así, con conocimiento de causa, con una experiencia, con una acumulación de vivencias, con algo de sabiduría, si lo pudiéramos llamar así, hablar o tomar decisiones o pensar estrategias más efectivas o más eficaces frente a X o Y resolución de un problema. Aquí se habla entonces de ese pensamiento postformal, ¿cierto? Ese pensamiento postformal entonces lo constituye ese razonamiento intuitivo, ese uso de esa inteligencia cristalizada, ese uso de tareas más complejas, esa capacidad de generar un equilibrio entre las exigencias del trabajo y las exigencias de la familia. Eso es tan importante muchas veces, esa habilidad que uno adquiere en determinada etapa. En la anterior etapa hablábamos de eso, pensaría que en esta etapa se consolida mucho más, y es ser capaces de conciliar ideas y hechos contradictorios, ser capaces de no ver las cosas en extremos, blancos o negros, sino saber y conocer y reconocer los matices, los grises, ser capaces de conciliar esas cosas, de no quedarse en una postura radical o extrema, sino ser capaz como de ser capaces de llegar a un punto medio donde entienda uno que el otro es diferente, donde entienda uno que el otro piensa distinto, que tiene una cultura distinta, que ha tenido unas oportunidades de vida diferentes, y que el hecho de que vea las cosas desde una postura no significa que sea malo o que sea muy bueno, o que yo vea las cosas desde una postura no significa que lo que yo digo es perfecto o es lo mejor, sino aprender a conciliar, es decir, a buscar esos puntos de convergencia entre las personas, hacen parte de ese pensamiento postformal que, digámoslo así, en esta etapa se consolida y que pudiera ser bastante útil. Y también la capacidad de filtrar a través de la experiencia muchos asuntos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Quiero nombrarles también algunas características de las que nos habla Papalia en relación con la creatividad. Dice que en esta etapa, digamos que muchas personas, habla de algunos famosos, de algunos personajes importantes, como veíamos ahorita, los personajes del Chavo, ¿cierto? Nos dice entonces que en esta etapa suele evidenciarse esa creatividad en gran medida, y dice que la creatividad, según algunos estudios, está relacionada con personalidades o características de personalidad como la perseverancia, personas resilientes, personas con iniciativa, personas que les gusta tomar de ciertos riesgos en cierta medida, personas bastante independientes, flexibles, como lo decíamos ahora, flexibles cognitivamente, perfeccionistas, innovadoras, personas que son capaces de hacer análisis profundos de los problemas. Entonces, ahí está, eso pues como lo más relevante del desarrollo cognitivo de la Edad Media.